campo, ¿no? Bueno, eso prácticamente lo hicieron todos bien. La segunda cosa que tenían que prestar atención era qué claves tenía. O sea, por un lado tenían la clave principal de Cabañas, que era el ID de la cabaña, y por el otro lado tenían una clave externa, que era el ID de complejo, que hacía referencia a complejo. ¿Está bien? La mayoría de nuevo lo hizo bien, o sea, era un create table Cabañas, y después iban los campos y el tipo. ¿Está bien? Por ahí hubo algunos que se olvidaron los tipos. Entonces, bueno, ID cabaña, integer, ID complejo, integer, nombre, char, y le tengo que decir de cuántos caracteres, ¿está bien? Ahí hubo algunos errores, algunos pusieron numérico, como hacíamos en Fog, numérico de 5.0, numérico de 3.2, ¿está bien? Algunos pusieron char y no pusieron cuánto, char de cuánto. Algunos directamente no pusieron el tipo de datos. Y entonces, bueno, y después le tenían que indicar constraint, le tenían que poner un nombre a la constraint, no sé, primary key, secondary key o el nombre que ustedes quisieran, necesitan poner un nombre. Constraint, primary, no sé, vamos a suponer PK1, primary key 1, después primary key y el ID del campo que es clave, en este caso era ID cabaña. Y después de nuevo, constraint, otro nombre, foreign key, por ejemplo, FK1, una cosa así, foreign key, y otra vez el nombre del campo, que es clave externa, en este caso el ID complejo, references, y el nombre de la tabla a la que hace referencia, en este caso complejo. Entonces, quedaba create table cabaña, ID cabaña, integer, ID complejo, integer, nombre, char de 20, por ejemplo, huésped integer, ambientes integer, constraint PK1, primary key, ID cabaña, constraint FK1, foreign key, ID complejo, referencia complejo. ¿Okay? Bueno, en eso no hubo no tuvieron demasiados problemas, si bien algunos lo hizo mal, en general, la gran mayoría lo hizo muy bien. El segundo era muy sencillo también, que era simplemente que tenían que agregar un nuevo campo en la tabla cabañas que permita determinar si la misma se encuentra habilitada o no. Entonces, ¿qué era? Era un alter table, está bien, porque están modificando la estructura. Alguno puso update, era un alter table cabañas, add o add column, el nombre de la columna, ¿sí? Habilitado, por ejemplo, o el nombre que ustedes quisieran, add column, habilitado, y después el tipo de dato, ¿sí? Que lo más lógico o lo más normal por lo que se le pedía era que pusieran un campo lógico, ¿está bien? Logical, entonces la consulta era alter table cabaña, add o add column, habilitado, logical. Si ponían un entero, si ponían un entero corto, alguno puso un char de 2 para poner sí o no. Bueno, cualquiera de esas cosas, sí, se lo consideró bien, razonable, salvo que hayan puesto ahí, no sé. Algunos no se acordaban que era logical y puso logic, o puso si no, o puso boolean, o algo así. Yo lo consideré bien. Mientras no pusieran alguna cosa loca, como una fecha, una cosa así que no tuviese nada que ver, en general lo hicieron casi todos bien. La consulta 3 le pedía mostrar los DNI, los nombres y los apellidos de los clientes que no hicieron reserva durante el mes pasado del año actual. ¿Bien? Entonces, ¿qué tenían que hacer? Bueno, seleccionar de clientes el DNI, select clientes.dni, el apellido y nombre de cliente, y después un where, not exist, y ahí sí juntaban todas las tablas, hacían un select asterisco, ¿sí? De tarjeta y de reserva, donde cliente.dni era igual a tarjeta.id cliente, y tarjeta.número de tarjeta era igual a reserva.número de tarjeta, y el month de la fecha de la reserva era igual al month de date
-1 porque decía que era el mes anterior, y el year de fecha de reserva era igual al year de date y pagado true. Los errores que nos encontramos, bueno, lo podían hacer con un not exist o un not in, también, más o menos igual. La idea, o sea, lo que tenían que darse cuenta era que el primer select era de clientes y solo de clientes. Y después where not exist, y ahí, recién ahí unían todas las tablas. ¿Está bien? Algunas de las cosas que vimos, bueno, se olvidaron el pagado igual a true. Bueno, es un error un poco menor. Bueno, un error que hacen siempre y no sé por qué lo hacen, pero se le dice el año actual y ponen 2024, o sea, hardcodean ahí el año, o se le dice el mes anterior y si ahora estamos en el mes 6 ponen un 5, si estamos en el mes 1 ponen un 12 o cosas por el estilo. O sea, hardcodean los valores, eso está mal. Y otra cosa que vimos, o por lo menos yo, hacían un join de las 3 tablas. Bueno, la fecha, si la consideraban en la fecha de la reserva o la fecha de la disponibilidad, lo consideramos bien de los dos lados. Y bueno, lo que le decía, hubo muchos que hicieron un inner, o sea, hicieron un join de todas las tablas con esas condiciones, y eso le hubiese funcionado si cada persona tenía una única tarjeta. Pero ya si tenía 2 tarjetas, todo eso no, o sea, si con la primera tarjeta no había hecho ninguna reserva, aparecía, y en realidad era porque la había hecho con la otra tarjeta, la reserva, y entonces ya no le funcionaba. El error, por lo menos el error que vi yo, más común en la consulta 3. Y bueno, en general lo hicieron con el not exist. Y lo hicieron bien, esto que les digo siempre, de que cuando usan un not exist tienen que vincular la tabla exterior con la tabla interior. ¿Está bien? En este caso era el DNI, se vinculaba a través del DNI, el DNI del cliente con el ID del cliente de tarjeta. Si no lo vinculaban, que alguno lo hizo, no lo vinculó, bueno, eso evidentemente está mal, por lo que le digo siempre, que toda la consulta adentro da igual independientemente del valor que están mirando afuera, o son todos verdaderos, son todos falsos, así que eso no tenía ningún sentido. Pero bueno, digamos que hubo 50 y 50, la mitad lo hizo bien. Yo estoy hablando de los que corregí yo, ¿eh? La mitad lo hizo bien y la mitad lo hizo mal. La consulta 4 decía mostrar código y nombre de las cabañas cuya recaudación ya cobrada supera un valor para cierto año. El valor a superar y el año se ingresan como parámetros de la consulta. El resultado debe ordenarse por el total recaudado en orden decreciente. Bueno, entonces lo que tenían que seleccionar era clarísimo, o sea, seleccionar cabañas.id cabaña, el nombre y la suma del valor, del campo valor, y eso le ponían un alias, no sé, as total, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, from cabaña, inner join disponibilidad, on el cabaña.id de cabaña tenía que ser igual a disponibilidad.id de cabaña, y where el year de la fecha sea igual a un campo año, que esta era una consulta de parámetros, que se los aclaraba, les decía que específicamente que el año y el monto eran 2 campos que se ingresaban como parámetro, así que la condición para la selección tenía que ser que el year de fecha sea igual a año, y obviamente como es por cabaña, sí necesitaban agrupar. Entonces hacían un group by cabaña.id de cabaña y ponían el nombre porque lo tenían en la consulta. Ahí no tienen que poner el suma de valor. O sea, eso es una de las cosas que vi yo. Muchos meten ahí, o sea, todo lo que ponen en el select lo ponen en el group by. O sea, los campos calculados no son necesarios, no lo tienen que poner, digamos, no tiene sentido. Y después le pedía que la suma, o sea, de lo recaudado sea mayor
un parámetro que le pasaban que un dato que le pasaban como parámetro. Entonces, eso es una condición de la reunión. Entonces, ahí tenía que poner group by, cabaña y de cabaña, coma nombre, having la suma del valor mayor que el monto. ¿Está bien? Ahí sí necesitan hacer referencia a ese campo calculado y pedirle que eso sea mayor que monto era un valor que les venía como parámetro, digamos. Y bueno, a lo último, order by, total, ese alias que habían puesto, descendente y listo. En general, digamos 70-30, se dieron cuenta que tenían que agrupar, por ahí no se dieron cuenta que cuál era la condición de que sea mayor que un cierto umbral que le daban, eso era una condición del agrupamiento, no del where. Y no sé si algo más. Bueno, creo que no. Creo que eso era todo. Bien, así que ese, bueno, en general le fue bien. Como les digo, supongamos 70-30, ¿sí? O 60-40, al 60 le fue bien, al 40 le fue mal. Y después la consulta 5 era mostrar los nombres de los emisores de tarjeta junto con la cantidad de clientes que poseen, el porcentaje de descuento y el límite que ofrece. Ese era tenían que hacer, bueno, select emisor, necesitaban el emisor de la tarjeta, descuento límite y un count asterisco para contar cuántos clientes tenía cada emisor. Count asterisco, ¿de quién? De emisores tarjeta, lo reunían con tarjeta, ¿sí? A través del campo ID emisor, ¿sí? Y después agrupaban por el emisor, el descuento, el límite, porque lo habían escrito en el select, así que necesitaban ponerlo, y el ID emisor, que si bien no lo pedía que lo seleccionen, ¿sí? Para agruparlo, por las dudas, en este caso no pasaba, pero si hay dos emisores con el mismo nombre, se los va a agrupar, aunque tengan distinto ID. Entonces, en el group by podían agregar el ID de emisor para evitar para evitar que si haya emisores con el mismo nombre, se los junte dentro del mismo registro. Y esa consulta, digamos, la consulta 5, era la consulta que necesitaban, ¿sí? Para el punto 1, para el formulario de la siguiente parte, digamos. ¿Está bien? Exactamente esa misma consulta la podían reutilizar en la otra parte. Era la idea, ¿está bien? Era la idea que cuando fueran a la otra parte, en vez de volver a escribir la consulta, pusieran consulta 5 de la primera parte o algo por el estilo. Consulta 5 de la hoja 1 y de hecho muchos lo hicieron así. ¿Sí? Dijeron, esta es la consulta que ya hice y lo usaron. Bueno, esa era la parte de las consultas. En general les fue bien, ya les digo, consulta 1 y consulta 2 la hicieron prácticamente todos bien. La consulta 5 la hicieron bastantes personas la hicieron bien. Se confundieron en la consulta 3 y la consulta 4, que por ahí eran un poco más completas, digamos, que tenían que agrupar en las dos. Bueno, cuando tienen que agrupar, por ahí se les complica y bueno, surgen los errores. Pero, bueno, nada, eso. No sé si tienen alguna consulta al respecto.